Hola a todo el mundo. Yo soy Hola, Gema Segoviano y tengo 42 años, mujer y lesbiana. hola, soy Yana, tengo 59 años, soy bisexual y mi ocupación, pues de momento parada. La mía tampoco es que sea ahora mismo mucho mejor. Me he dedicado durante mucho tiempo al mundo de la enseñanza, pero ahora mismo estoy también en el aire, como mucha gente. Sí, por esta pandemia sobre todo. Nos habéis pedido de alguna manera que expliquemos también cuál es nuestra fe, nuestra creencia o nuestra práctica. Yo la verdad es que me declaro cristiana. Me he educado dentro de lo que es la rama del catolicismo, pero siempre he tenido muchos intereses por el mundo ecuménico, por un lado, en cuanto a la unión de los diferentes cristianos. Igualmente siento mucho interés por las ramas del judaísmo, así como por el islam. Actualmente no es que lo esté en algún lugar, o sea, no tengo un lugar definido, porque sí es cierto que durante mucho tiempo he tenido alguna parroquia, pero ahora mismo no tengo un lugar fijo en donde poder expresar mis creencias y mi espiritualidad. Bueno, yo me considero cristiana después de una educación, como dice mi mujer, bueno, y yo la he tenido muy estricta en el catolicismo. He pertenecido a organismos bastante extremos, entre ellos el Opus Dei, y también está en contacto con los dominicos, pero al final yo católica no me considero simplemente cristiana, seguidora de Cristo. En cuanto a las otras religiones, pues las respeto y lo que creo es que hay un Dios y nada más. Y bueno, y luego en cuanto a la práctica de mi espiritualidad, pues sí, he tenido prácticas en el pasado más que en parroquias, en iglesias, en bastantes en los organismos estos que he nombrado, pero actualmente pues mi decepción es que, vamos, yo tengo mi práctica espiritual conmigo misma. En ese caso, podríamos decir que nosotras lo que hacemos es que leemos el Evangelio, también leemos lo que es la Biblia, tenemos algunos minutos de reflexión diaria, unas veces en común, otras veces cada una por separado, pero no tenemos lo que se dice una comunidad más amplia en donde poder de momento pues, expresar estas inquietudes. No se puede porque lo hemos intentado en el pueblo donde vivimos, lo hemos intentado por pasiva y por activa, pero la gente no acepta este terreno, no lo acepta. No, se quedan en una fe muy infantil. Muy plana, muy Yo creo que a básica. ellos les va bien y ya está, solo que a nosotras no nos llega lo suficiente. Y hay otra pregunta que nos lanzáis también y es cómo ha influido en nuestro desarrollo como personas LGTBI nuestra creencia. Yo debería decir que en mi caso mi creencia es todo. Es más, yo me acerqué primero, siempre he sido, también hay que decir, he sido catequista, me he movido dentro de movimientos juveniles y fue en el Camino de Santiago cuando de alguna manera empiezas a encajar muchas piezas de tu vida que estaban sueltas o que no tenían mucho sentido, vistas desde un punto de vista heterosexual, pero desde el punto de vista a lo mejor ya de un lesbianismo empiezan a encajar una detrás de otra y se forma un puzzle completo y lleno de color. Y para mí la verdad es que sentí la acogida primera por medio por medio de la palabra, pero el ambiente jerárquico no fue el que yo me esperaba. Es muy rígido, es más, incluso el tema de la mujer lo tienen como secundario, el tema ya de lesbianismo ya ni te cuento. Y yo para mí sí que me marcó, sí que me marcó muchísimo la creencia porque lo que más me dolió fue esa especie de un día para otro, ya no eres Gema, eres una lesbiana, eres otra cosa. En mi caso, pues ha sido muy dramático.
Yo tengo mucha edad, ya, vamos, tengo 59 años, vengo de una época pues que el LGTB ni existía, era una enfermedad y todos estábamos educados en España, la mayoría como católicos y muy creyentes y tal. Y para mí pues ha sido muy trauma, ¿no? Tanto en el Opus Dei como luego otros, nada. Nunca he podido manifestar mi LGTB en la vida y no me, o sea, incluso pues llegué a alejarme mucho de las creencias religiosas, pues por culpa de la jerarquía esta tan rígida que decía mi mujer y por las prácticas que te hacían llevar y que tenías que ocultar. Ha sido una experiencia de ocultamiento. Es verdad que a raíz de los años 2000 y tal, y luego cuando conocí a Gema, que la conocí en la CAR, que era religioso LGTB, para mí fue algo sorprendente. Yo no sabía que existía eso. Y me empecé a abrir un poco, lo que pasa que, bueno, luego he tenido bastantes vaivenes de fe y gracias a un viaje que hicimos a Tierra Santa, bueno, a Israel, y pues he vuelto a recuperar mi fe en Cristo y en Dios. Y ahora estoy tranquila con la fe que tengo. Por eso mismo, cuando de alguna manera se nos puede preguntar aquello de cómo puedes desarrollar tu espiritualidad, en el fondo es eso, al final bebes de las fuentes que tú has tenido, pero en la actualidad te encuentras bastante sola, no tienes una comunidad que te arropa, no tienes un contacto físico en el cual más o menos expresarte o comentar tus inquietudes. Así que por eso mismo es por lo que optamos por la lectura del Evangelio, por la lectura de otros libros dentro de la Biblia y, bueno, pues por ponerlo en común la una con la otra y obtener nuestros momentos de silencio. Es que es la única manera que se puede practicar, porque al fin y al cabo, pues la jerarquía no acepta la homosexualidad, no la ha aceptado nunca y sigue sin aceptarla, por mucho que diga que sí, permisivo y tal, pero bueno, ya. Ya, por ¿Qué, mucho que digan aquello de qué, ¿quién qué, soy yo para juzgar? qué os, Ya, qué estáis os voy a juzgando contar bastante. que no hayáis oído todos de declaraciones de dirigentes que no quiero nombrar ahora? Vamos, dirigentes eclesiásticos. Y bueno, pues se va viviendo la fe, es dura, porque yo no soy tan optimista como mi mujer ahí, es duro vivirlo porque no tienes referentes, no tienes gente con la que compartir cercana, pero bueno, ahí vamos y cuando tienes una creencia y tienes una fe y crees, pues vas para adelante y es bueno. Hay otra de las preguntas que nos lanzáis que viene a decir que si nuestros valores de creencias están encaminados de alguna manera hacia el mundo LGTBI. Yo puedo decir que sí. Y es más, cuando yo después de darme cuenta y de intentar asumirme de alguna manera como mujer lesbiana, como mujer cristiana, a uno de los sitios a los que recurrí, porque yo en aquellos momentos vivía en Madrid, soy madrileña, me acerqué a COGAM, a la Asociación LGTBI de allí de Madrid, y allí había un grupo que en aquellos momentos se llamaba la Comisión de Asuntos Religiosos. A mí me gustó que existiera esa Comisión de Asuntos Religiosos porque sentí que era un buen nexo de unión entre lo que yo vivía. No quería decir que porque yo fuese lesbiana tuviese que ser agnóstica, atea. Para mí, haberme separado de lo que yo vivía hubiera sido muy difícil. Para mí fue un inicio también dentro de lo que es el colectivo LGTBI, de diferentes asociaciones, del mundo tan diverso y tan plural que hay de asociaciones, de formas de entender el asociacionismo. Y bueno, pues quizás a partir de ahí pues me impliqué un poco en esa comisión de asuntos religiosos, un poquito en lo que era COGAM, hasta donde una podía llegar, porque también las fuerzas hay que tratar también de medirlas. Y luego cuando ya nos vinimos a Segovia, pues nos enteramos más adelante que se había formado una asociación también aquí en Segovia, Sego Entiende. Y bueno, no llegamos a ser fundadoras, pero sí, esta asociación se fundó en febrero del 2008
Pues nosotras nos empezamos a implicar allí ya desde mayo. O sea, que en cuanto supimos que había llegado, sí que nos implicamos. Y es cierto que no nos implicamos directamente en formar un grupo cristiano ni un grupo con aspiraciones religiosas. No, porque creímos en aquellos momentos que en Segovia había otras necesidades y que había quizás que empezar a trabajarlas. Y bueno, pues esto otro en un principio lo íbamos más o menos llevando pues con otra serie de caminos. Mi opinión es un poco diferente. Esa es la Yo, mía. no, es que no. Vamos a ver. El orientado LGTB, vamos a ver. Yo, cuando conocí la CAR, la verdad me quedé un poco sorprendida, ¿no? Porque yo venía de un mundo que eso, vamos, era un pecado. No se podía decir dentro, porque yo sí considero, porque yo sé que hacéis una labor fabulosa y esencial y es muy bueno. Y ahora esto ha avanzado muchísimo, pero el mundo LGTBI pues siempre ha denostado mucho a la gente creyente, tanto de cristianos, cualquier religión. Siempre lo ha visto como algo raro, como algo que no, o sea, que no iba con el mundo, que sobre todo que no podía ser lesbiana o bisexual o transexual o lo que fueras, y no podías ser cristiana, no podías ser judía, no, o sea, no podías practicar ninguna religión. Entonces, yo en ese aspecto, pues mi experiencia ha sido más bien negativa que positiva. Lo que pasa que luego ya conocí a Gema, y es la verdad, y me ayudó mucho a descubrir. Luego me leí libros pues, muy interesantes de religiosos del LGTB y empecé a documentarme de que este mundo, pues que sí, que hay una parte de gente que ha costado mucho, porque yo os estoy hablando de los años 80, que son años, pues que no, que la gente tenía que ser de izquierdas, tenía que ser atea y en el mundo LGTB, homosexual que se llamaba en aquella época, pues esto no tenía cabida, sinceramente. Es más o menos enlazando con aquellas preguntas que siempre se suelen hacer del estilo de cómo puedes ser militante en una asociación LGTBI y a la vez tener unas creencias o una práctica espiritual, ¿no? Pues a veces es que es lo que ha comentado Ana. Ha habido, yo creo que un desconocimiento muy grande de lo que en un momento determinado las asociaciones LGTBI han sido para personas con fe y viceversa. Porque cuando estudias un poco o te quieres informar, te das cuenta que ha habido algunas zonas en donde no hubiera habido apenas grupos LGTBI si no hubiera habido antes gente con, por lo menos digo en España, ¿vale? Con unas creencias cristianas lo suficientemente avanzadas o lo suficientemente de llevar un evangelio un poco radical que no se hubieran podido montar grupos. Yo me estoy acordando de los grupos que hay en Valencia. Algunos de los grupos de Valencia, si no hubiera sido por el apoyo que en su momento prestaron comunidades religiosas, no hubieran salido adelante. No voy a negar que el discurso que ha habido en muchas ocasiones ha sido tan duro y tan negativo por parte de la jerarquía que eso provoca dolor, provoca rechazo y hace que al final mucha gente termine diciendo, no, no, aquí si eres de esa asociación y tenemos que ir hacia adelante y luchar por unos derechos que cree mucha gente que por ser simplemente lesbiana, bisexual, transexual, los puedes de repente eliminar y desaparecer, pues claro, que te presentes también como cristiana y creyente e incluso practicante en un momento determinado porque estás dentro de alguna comunidad, no encaja bien. Y yo creo, y esto es un pequeño comentario, que dentro del mundo LGTBI todavía hay mucha gente, de verdad que no quiero hablar en negativo, que esto lo ve como una cosa rara, o sea, nos ve como raros. Igual que los heterosexuales, pues nos siguen viendo un poco a distancia y raros, hay mucha gente dentro del mundo LGTBI
que nos sigue viendo raros, no entiende. O sea, no entiende que una persona pueda ser cristiana o pueda ser judía o pueda ser musulmana. No entiende que pueda ser. ¿Por qué? Porque esta religión, porque los desprecia. Bueno, pero hay gente, también nos desprecia la sociedad, hay veces que no nos acepta como personas homosexuales y tenemos que vivir en ella y luchar para adelante. Entonces, a mí me gustaría que esto se respetara muchísimo más, no solo en grupos, sino a nivel general. Se va respetando, pero todavía cuesta, y eso siempre se lo digo yo a Gemma. Yo creo que es sobre todo porque hace falta una cierta visibilidad como creyentes también LGTBI, Pero de explicar. la gente le da miedo porque yo comprendo que todavía hay suicidios, hay asesinatos, hay maltratos, y entonces la gente, pues hay veces que no es lo más común, pero todavía existen muchos casos de gente pues, que es agredida y que luego entras a una iglesia católica, vamos a poner esta, me da igual, y bueno, pues sí, ay, sí, sí, no, no les hagáis nada, hay que respetarles y tal, pero luego a la hora yo no me confieso hace muchísimos años, pero tú imagínate que eres una persona muy creyente, o sea, muy docta no muy docta, muy de seguir las normas, y te quieres ir a confesar. Bueno, pues habrá un sacerdote, como no busques un liberal, que tú le dices, no, yo es que mi pareja o mi mujer, o sea, tengo una mujer, y ya te miran, ay, hija, te lo digo porque Sí, bueno, eso sería la parte de esa tela compasión marinera. Y malentendida. luego el matrimonio, que el matrimonio me da igual que se haga por el rito que se haga, el matrimonio se debería de aceptar, porque es que Jesucristo y otras religiones, yo no las conozco tanto como Gema, aunque he aprendido mucho de ella, es que vamos, es que esto es la radicalización y siguen igual, machismo y dominio y ya. Al hilo de lo que estamos relatando, la verdad es que hay ciertos mensajes que son duros de aceptar, de asimilar e incluso simplemente ya de oír. Hay una parte todavía muy importante dentro de lo que es las jerarquías. Y digo, podría decir la jerarquía católica quizás porque es la más conocida aquí en España, pero todavía existen muchas reminiscencias hay grupos de cristianos evangelistas que son muy duros, o sea, son muy duros, opinan que toda aquella persona homosexual, pues vamos, prácticamente debería de desaparecer. Hay lecturas también a veces muy fundamentalistas por parte de otras religiones que se toman al pie de la letra determinados pasajes, ya sea de la Torá o ya sea del Corán, y también hacen unos discursos de odio que son bastante peligrosos. Al final te quedas con una sensación un poco agridulce cuando escuchas estas jerarquías. Y luego hay veces que te encuentras con situaciones un tanto surrealistas. Y a nosotros nos ha llegado a pasar que aquí ha habido párrocos del pueblo en donde vivimos que te muestra un poco toda ¿cómo decirlo? Toda la diferencia que tienen todavía dentro de ellos y que este tema no saben todavía cómo tratarlo. Hemos pasado por sacerdotes que son capaces de decirte, puedes venir aquí, puedes colaborar y bueno, si quieres te hacemos una bendición. La verdad es que a nosotras no nos hace falta porque tuvimos la suerte de, De por medio casarnos de en la todo un iglesia. grupo, sí, todo un grupo de la gente de Mujeres y Teología, Sí, de curas casados nos y varias casamos gente por lo más, civil y por la iglesia católica. hicimos, sí, hicimos un rito en una iglesia. Y hay otros que en cambio te vienen a decir, bueno, sí, pero a mí no me vengas con muchas historias de estas. Y otros en cambio que te dicen, bueno, lo de tu colaboración ya me lo pensaré, ¿sabes? Mejor no vengas y no... Yo sí, yo te puedo oír, pero bueno, me informo un poco sobre ti, pero no me voy a implicar mucho más en ti, ni en tu vida, ni en tu situación, ¿no? Pues es una situación así de original. Ahora, que la jerarquía está bastante años luz, sí. Que hay grupos dentro del cristianismo que sí que hacen por avanzar, por tender puentes y porque se toman esto en serio, sí. Pero a ver, el discurso oficial es el que es y de momento no se varía porque aparentemente el Papa Francisco
puede ser muy aparentemente aperturista, pero yo todavía me acuerdo de algunas de las declaraciones que hizo cuando estaba allí en Argentina, antes de ser nombrado papa, y que venía a decir algo así como que es que el matrimonio entre personas del mismo sexo va a hundir la sociedad. Bueno, pues yo creo que ya prácticamente en este año, que se cumplen, no, al menos en España, 15 años ya de matrimonio igualitario, la sociedad no se ha caído. Es más, en todo caso, hemos conseguido mayor felicidad para muchas personas, creo. Bueno, yo es que lo siento, pero la jerarquía me parece que es hipócrita totalmente. Primero tiene machismo, luego no acepta a la mujer bajo ninguna más servidumbre de ellos. Y yo, bueno, pues a mí realmente yo lo voy a decir en este vídeo porque creo que sois libres y que se puede hablar. Yo no creo en los sacerdotes, o sea, no creo. Ahí yo sé que habrá un sacerdote muy majo y tal y cual, pero yo no creo, son personas pues que para mí están a años luz. Luego lo del Evangelio, yo no sé en qué pasaje dice que es un pecado la homosexualidad, porque vamos, Jesucristo no dijo eso. Y además está bien documentado. Y mientras sigan pensando y poniendo el pecado de Sodoma y Gomorra como un pecado sexual, cuando fue un pecado de hospitalidad, que además está demostrado, pues yo qué quieres que te diga, es que les falta cultura, aparte que la Iglesia Católica es una inculta en el sentido de que hay otras religiones que sí, que se estudian la Torá, se estudia la- El Corán. el Corán, pero aquí nosotros no estudiamos nada. Estudiar la Biblia a medias y el Evangelio, bueno, porque vamos, yo me he procurado de leer el Evangelio, pero veo la misa y ya está. Y eso no sabes realmente lo que está, cuál es tu religión o cuáles tus creencias, que puedes estar más o menos de acuerdo, pero no sabes cuál es la base. A ellos no les interesa que nosotros nos culturizamos. No, nos interesa que seamos como borreguitos, ¿no? Y que estemos ahí, sí, sí, venga, Dios mío. Y luego, por ejemplo, que es lo último que voy a decir en esto, vas a una homilía aquí en el pueblo, en cualquier sitio, en la homilía de las familias. ¿Y yo para qué voy a ir a una homilía de las familias? Es que no puede ser, si a mí no me consideran familia, ni me consideran nada. Entonces te están criticando en un altar, te están ignorando más que criticando. Entonces, pues yo decidí, vamos, Gemma ha tardado más, oye, cada uno tiene su... que yo no iba a misas con estos señores. Es que no quiero, porque lo que no quiero ser es mala persona y estar en una iglesia y criticar al sacerdote, entonces no me parece lógico. Pero precisamente por eso, porque es la falta de sentirte comunidad y entonces al sentirte otra vez que no estás ahí, pues mira, llega ya un momento en el que dices, mira, pasar malos ratos, yo ya no tengo más ganas de seguir pasando malos ratos, así que ante esto pues optas y dices, a ver, el Evangelio es para todos, tenemos el Evangelio, podemos leer el Evangelio, hacemos nuestros ratos de oración, que no tenemos esa comunidad en la que poder ponerlo en común, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pero lo que sí que tengo bien claro es que el Evangelio está dado para todos y que un señor que se suba a un estrado y que intente desde un púlpito y hacernos creer que tiene una especie de poder mágico y que es capaz de tener más conocimientos que los demás, pues yo por ahí no paso, lo siento mucho. Y esa es otra de las circunstancias que en ocasiones me cansan bastante. Y bueno, ya un poquito para acabar con este ratito de charla, supongo que querréis que les demos algún mensaje para los creyentes LGTBI. Pues que sigan luchando por sus derechos, que impongan lo que es la palabra de cada religión, lo verdadero, y que por supuesto no se sientan personas de segunda categoría y que no tengan, esto es mi caso, que no tengan miedo a decir soy creyente, soy lesbiana, soy bisexual, soy gay, soy todo, pero que lo digan y que la gente que en el mundo LGTB no lo acepta, pues ya lo tendrá que ir aceptando, que en el mundo heterosexual no lo aceptan, pues lo tendrán que ir aceptando. Y la visibilidad, y os lo dice una persona de mucha lucha y muchos años, es fundamental, fundamental. La gente joven tiene que hacerlo más y toda la gente que ahora está en el momento. Ese es mi mensaje. El mío va más o menos también por ahí.
Creo que la visibilidad es importante, pero creo ante todo que lo que tienes que aprender es a distinguir muy bien entre si tu creencia viene dada única y exclusivamente por todo un conjunto de normas y de ritos y por sentirte más o menos arropada en un entorno, o si es una comunicación en mayor o menor medida, mayor o menor grado, con ese ser superior y del que te puedas sentir parte. Si de alguna manera tu fe, tu creencia, tu desarrollo espiritual lo basas única y exclusivamente en todo un conjunto de personas que a su vez van a funcionar como unas mediadoras entre tú y la divinidad, lo vas a llevar mal. Lo que tú tienes que hacer es sentirte tú, sentirte a gusto contigo misma y el resto de las personas pueden estar ahí, te pueden ayudar, te pueden arropar, habrá otras ocasiones en las que te tendrás que apartar de personas, pero ante todo eres tú y la relación que tú tengas con la divinidad. Así que mucho ánimo porque esto se puede lograr y se puede sacar adelante. Ánimo a todos y pa'lante, como los de Alicante, como se decía antiguamente. Qué antigua eres, pero como te quiero. Bueno, yo soy muy antigua. Gracias a todos. Hasta otra.